tas no pelach ulkop y coltayon y coltayoneu te kermanotak tas naves cuenta hil cajual que jabahel te luz vele que jame bahel spisil vintillas pas impedirte as cota cotan gotik te hachulkope. Por favor, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que quites todo cansancio, Señor, todo estorbo, porque en esta hora vamos a entrar, Señor, a leer tu palabra, pero queremos tú, Señor, que tú nos ministres a través de esas palabras, Señor, que tú tienes o que tú traes para con nosotros, Padre. Y Padre, desde aquí bendecimos a nuestro amado pastor y a mis hermanos, a tus jóvenes, Señor, que son de una enorme bendición para nosotros. Donde ellos estén, bendícelos, Padre. Y Padre amado, y bendice a tu iglesia y a tu iglesia que está viendo a través de las redes y a través de la radio, también bendícelos, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Quién vive? A su nombre. Bueno, tenemos un avión aquí sobrevolando, parece. Para que usted no se me duerma. Amén. Que hermano Tac, ayer fue un día de bendición. Ayer, los que estuvimos, yo un ratito estuve, pero de bendición. Y los que no pudieron, no se pierda hoy, porque hoy va a estar Merolec, dijera nuestro amado pastor. Amén. Dios es bueno. Yo ayer le decía a nuestro amado pastor, que los hermanos que vienen de Guate, que prediquen, le digo yo. Pero me dijeron, N o no, y te toca, me dijeron. Bueno, aquí estamos. Entonces en el trayecto, amado hermano, que estábamos volteando, le decía el Señor, ¿cuál va a ser ahora? Entonces el Señor, amado hermano, creo que es el Señor, porque no puede ser otra persona. En una alabanza, porque yo le pedí al Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué le digo a los hermanos? ¿Qué le enseño a los hermanos? ¿O qué comparto con mis hermanos? En una alabanza, amados hermanos, el Señor, siento yo que me habló, porque me hizo recordar, amados hermanos, que usted y yo somos muy bendecidos. Somos muy bendecidos. Que hermano, te jotik, te ayotik litas vas, te vas lumilali, te ayotik istas tohol te diose, mero bayel kutzilaltik, te mana te mejista jalele. Doblemente bendecido ayat, que hermano, vaya el bendición, ya veía que velate Dios taja tohol te che. Que hermano, y de repente hay una caltic, pero que hermano, van a ir de bendición. Van a ir de vintiagual, te vaya el bendición, te yabonte Dios, decir, vaya huocol, de repente hay chihat, que hermano, pero que hermano, pastic entender, amado hermano, te hay algo tic te tas junte, Dios, tajich tiempo en el Antiguo Testamento, mayuk mach ayashu, yashnu pichtalel tas taliok te Dios, mayuk mach ayashu yun te yashtals quejans basta, un lugar santo, un lugar santísimo, amado hermano, sino que hanash te halwaneje ti hanash te sacerdote ti, hermano, te hay tiempo il te ya ex tan Dios te iglesia y te tan Dios ya ya te sacerdote y te sacerdote, amado hermano, hay tiempo il te ash ochtavanti un lugar santísimo te ayal te vantiash vas pas presentarte ofrenda te shije te pueblo tajich tiempo, amado hermano, hay algo tic te junte Dios y a la ya ex tan Dios y te halwaneje a la yich ochel tavanti un lugar te chahpan bil un te Dios. Pero hay algo tic te escopte Dios te me hay mulil o te me mueva lek ohta yo tante Dios te smah tante ya kiakbel te pueblo yune y acá hay tic te malawaya shlok ishte ate halwaneje y a la shmilot o ya chamte ate halwaneje te las ochiotes te mahtanile. Hay una amado hermano y acá hay tic te tzija beltas junte Dios te ala ya las ocho velte halwaneje te ya las chukbeik te jun chin chin lazo bit iskaltigo chin cuerda tayakan te halwaneje te ala las ocho bajele como yo las teme hay cierto tiempo, ashich tiempo, y mavayak talok el talel o suhtlok el talel te halwaneje, entonces ya las nitik te lazoje, y un las ayili te me kushulto te halwaneje o te me chame. Te me kushul te halwaneje jala seña il, amado hermano, te vino il te pasot aceptar o pasot recibirte ofrenda te la yakik te iglesia. Pero te me cham te halwaneje seña il te vino il mava pasot recibir te smahtan Dios o te ofrenda te la yak te pueblo y entonces ya está el wokoltas toholik hermano tag. Pero amado hermano te jotik te ayotik tiempo il haito te hats o te hon te ayotik ta kushinel hais tiempo il amado hermano somos muy bendecidos y anabiyun porque ta hich tiempo las kaitikish binutil ayik ta kushinel o binutil ayabex mahtante Dios.
Maba Yashu directamente, sino que es a través del ministro. Pero te juro, ahora, mi amado hermano, somos muy bendecidos, billón, porque te nace la Hawaii kayo. Te nace la kayo tabe yutis chuls vigil, te tatik Dios. Hu agun te no pijata, ya taliok te tatik Dios, te kahualtik Dios, amado hermano, la kayo tabe yutzilal te vigile y maik bin kohta ha cuenta. Aunque hay te amule, aunque hay vanti hushpihat, aunque hay vanti yahlat, amado hermano, ma vanti la hawich ahbeel te smahtante la hawich betalele, sino que kushulat hasta ahorita, amado hermano. Hay una, amado hermano, dijera un canto, ¿cómo no voy a cantar? ¿Cómo no he de alabar algo así? Aquel que me amó primero te exige, no, se me fue, pero así dice. Dime cómo no he de cantar. Aquel que me ha amado primero te exige. En aquel entonces, según la escritura, amado hermano, y nos han enseñado a través de la Biblia, que el pueblo de Dios en aquel entonces preparaban una ofrenda. Una ofrenda, amado hermano, que le entregaban al sacerdote. Y cada cierto tiempo el sacerdote tenía que entrar al lugar preparado, indicado para presentarle al Señor la ofrenda. Y ese sacerdote tendría que entrar con un traje especial. Y tiene que prepararse el sacerdote para que entre a representar al pueblo de Dios y ofrecerle al Señor la ofrenda. Porque recuérdese, amado hermano, que según la Biblia nos dice que si es aceptado la ofrenda que el sacerdote entra a presentar, el sacerdote sale vivo. Pero si no es aceptado la ofrenda, según la escritura, dice que ahí nada más se muere el sacerdote. Y entonces el pueblo le amarraba un hilo en los tobillos de aquel siervo para que el que va a entrar a la presencia del Señor. Si pasa cierto tiempo y no regresa, entonces empiezan a jalar el hilo para mirar si el siervo está vivo. Si está vivo el siervo, significa, amado hermano, que ha sido aceptado la ofrenda. Y si ya no salió vivo el siervo, significa que la ofrenda no fue aceptado delante del Señor, porque seguramente hay pecado, porque nos enseñaban en la Biblia, en la escatología, en el discipulado nos han enseñado, amado hermano, que en el Antiguo Testamento hay ciertas leyes, ciertos mandamientos, y que con uno de esos mandamientos que le fallemos, reprobado. Pero nosotros, amado hermano, lo que decía hace un momento, nosotros en nuestros tiempos, el tiempo en que estamos ahora, amado hermano, tienes el gran privilegio, esa gran bendición, esa bienaventuranza, amado hermano, de que usted puede venir, entrar en la presencia de Dios, aunque hayas hecho cosas que no debiste haberlo hecho, pero vienes a un corazón arrepentido y tú le presentas personalmente a tu Dios. Señor, hoy te quiero adorar, hoy te quiero alabar. Lo puedes hacer, o lo pudimos hacer hace unos minutos y lo seguiremos haciendo en un rato más. Pero es meramente por la gracia de Dios, es meramente porque Dios en su misericordia presentó a su Hijo unigénito, amado hermano, una ofrenda que de donde aquel en el Antiguo Testamento no se podía, ahora ya se puede por la gracia del Señor. Hay un amado hermano, ya es ante boots en la calle ya está lo ticta templo, ya es antes sok selil kot antic ya está lo ticta ich el tamok tesbihil te cajo altique. Y es antes sok yip kot antic la calle tikish te no te sele. Tenemos que aprender a amar a Dios como nos enseñaron hace unos días, con toda tu mente, fuerzas, te agotan. ¿Y qué otro? Había 4, parece. Hay algo tictes copte Dios, amado hermano, y a las cantias está lo tictas, todo el Dios, sok spisil kip tictes shim, sok spisil pensar ticshi, sok spisil cotan ticshi. Amado hermano, billonte ayalte sok spisil cotan tictas caña está lo tictas todo el Dios, Yun ay chevet cotan tic, amado hermano, te ay vaya el ticte li hutsulo ticta yutis na te está ticte Dios, amado hermano, pero hay otictas pensar tayel vintillante más tú, hay otictas pensar tayel te vinti más un te Dios, hay una y altes un Dios, ich ametamuk te a Dios es chi soxpisi la gota, ich ametamuk te Dios soxpisi la whip te chi, hay un amado hermano, yashuish kun tic yashno pihotic taleltas tohol te Dios, pero te antes mauk, pero te antes ma vayashu, amado hermano, hana yashu yash och te halwanehetike. Hanash yashu yash och te mach aita aba tiene yon te Dios y te memaba tzak bot te smahtan Dios te la yaque.
ate ya chameniste ya sutlok el talele. Te hochvil ya shlok ish ate da chincuerda. Pero ya te joti que amado hermano. Joti que las cal, vaya el yutzilio tan Dios tas tojolti. Somos lom kusho tikta yo tante Dios. ¿Quién vive? A su nombre, gloria sea al Señor. Y aquí el dictavante, amados hermanos, tasjun Dios avantisjun Hebreos capítulo 10, verso 12. La mecaitic minutilias pasik presentarte ofrenda de pueblo y un Dios tajich tiempo tavanti Antiguo Testamento. Pero ahora ini amado hermano y acá te vino tilia shuya pastikish presentarte jun te tan Dios tas tiempo il te ayotique te shije. Hay algo tic tavantisjun Hebreos capítulo 10, verso 12. Y ante en el Antiguo Testamento no entraba o no podía acercarse a la un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra teschije. La yak talek tuls nich ante tatik Dios se amado hermano yo un tal yak basta la el hunash vuelta yo un stohel tech multique. Hija te macha tal la yak basta la gelta cruce amado hermano por ese sacrificio amado hermano. Ya shuish kuntik ya shnoh pihotik talel tas tohol te Dios tas cuentas ayo tayel tas cuentas oponel tas cuentas ambeyel te vinate ashtun kuntike y tas cuenta yal beyel gokol yo un spisil te vinya vieja te amado hermano. Hay un acá te siento nashe. Somos bien bendecidos, hermanos. Bueno, yo pues, porque usted no sé. ¿Cuántos creen o reconocen que somos bien bendecidos? Yo sí. Yo sí, amado hermano, de verdad. Usted sabe mi historia, hace como unos 15 días que el Señor me mandó a un reposo obligatorio. Porque pues mi vida es un poco complicadón. Trabajo casi los 365 días del año, aunque sea sábados y domingos, aunque sea noche. Me ponen a trabajar y ni modo, tengo que responder, ¿verdad? Pero como el Señor veía que mi cuerpecito ya necesitaba descanso, permitió que me enfermara. Y entre mis enfermedades, amado hermano, compartí con mi hermano Chechín, perdón, al hermano Alfredo anoche. Ahí botado, ahí tendido, solo alzaba mis manitas, Señor, algo está cayendo. Puse ese canto, puse esa alabanza, algo está cayendo aquí. Y cerraba mis ojitos mientras usted estaba aquí en la casa adorando a tu Dios, a nuestro Dios. Yo ahí tirado en el piso, levantaba las manitas, algo está cayendo aquí. Y cerraba mis ojos. Recordaba cuando estábamos en este lugar, cuando los hermanos de la alabanza ministraban la alabanza y el pastor ministrando. Era algo bien bonito, amado hermano. Mi cuerpo deshecho, hecho pedazos, amado hermano. No podía ni siquiera levantarse. Me decía mi esposa, tómate tal pastilla. Le digo, pero si, ¿cómo me voy a levantar si mi cuerpo ya no me da? Pero hermanos, yo sí soy bendecido. Y yo creo también que usted es bendecido. Pero esa bendición, te hashtag te calaltayak svah talaj el cruz. Te calaltayak svah entregar un escúchalo tic-tayo tan hermano tac. La bendición comenzó desde aquí, amado hermano. Desde que un Dios te vio con ojos de amor cuando estábamos bien perdidos. Por lo menos yo, bien perdido andaba. Y Dios me alcanzó a ver con ojos de amor, ofrendó a su único hijo por amor a mí. Y entonces, y no solamente ofrendó, sino que por esa ofrenda, amado hermano, y por ese sacrificio que hizo mi Cristo, tengo muchos derechos. Una de ellas es poder venir a su casa, cantarle y glorificarle a Dios. Porque en tiempos del Antiguo Testamento un pecador no se podía acercar.
no podía acercarse a la presencia. Pero más nosotros, a pesar de nuestra condición, el Señor en su grande amor nos permite acercarnos y Él empezar a purificarnos. ¿Cuántos glorifican al Señor? Y aquí el hermano Tak Hebreos capítulo 4, que hermano Tak, el Señor bendiga. Si ustedes ya ven, les comentaba hace un momento que no estaban tan lejos los hermanos y ya han llegado. Así es que no se pierda la bendición. ¿Quién vive? Los que no estuvieron ayer, tal vez algunos no los conocen, por eso les digo que se quedan al segundo servicio, porque el segundo servicio les vamos a presentar, ahorita no, así es que quédese en el segundo servicio. Gloria a Dios. ¿Qué hermano tak juliste, qué hermano taktik te talemik ta guatelinda, shite tatik pastor? Entonces, ya pastik shan presentarte, machamatos naveis va, amado hermano. Entonces hay un yakaltik hilanik te tascheva al servicio, ya me mulantik o ya pajalme ya kishtik te bendición, te chapanes Dios, tajtojoltik hermano tak. Amén. Hebreos capítulo 4, verso 16. Hay algo tic te scopte Diose. Ta celtal hicha al hayun junuko tantik acá no pojuko tic bahel tas tohol te mukul huk tajivalio un Dios panti ay yutzil o tanil. Cuenta yun ya tahtik ushul tayel sok yuel te yaskolta yotik tayorahil te huokol tike te shihe. Hayun junuko tantik shi acá no pojuko tic bahel tas tohol te mukul huk tajivalio un Dios. Panti ay yutzil o tanil, cuenta yuun, yahtahtik ushul tayel sok yuel, te yaskolta yotik tayorahil, te huokol tikete shihe. Ay va el viña shlok tan no peli kermano tak. Kalau ayotik ta huokol banti yaskanya shnoh pihat bahel. Banti yaskanya kat yash anima hat bahel te kala ayata huokoli. Cuando uno está sufriendo, amado hermano, ¿dónde debemos de acudir? ¿A quién debemos de acudir? Banti yaskañash bahat, pero ya lo tictes junte Diose. Yashui shagun haat winik ans achish kerem te yashnopi hatalel so pisiluka wo tan yashtalat tas tohol te tati Dios tas cambayel te kolta yele te shihe. Mana te miachignahe. Hayun hunuk me hago tan shi. Ak no po hambael tas tohol te mukul huk tajivalio unte Dios te shi. Como hay va el yutzilio tan. Yo me hicha katahate kushul tayelete shi, hicha me ya katahate kol tayele shi te kala ayata wokole shi te sunte Dios se hermano tak. Por eso acá, bendecido, muy bendecido. Porque amado hermano dice la Biblia, te junte Dios hicha yal, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro te shi. Yashu ishagun Tejat yashnoh pihatalel tas tohol te Dios. Mahichuk te vino te tahich tiempo en el Antiguo Testamento. Mahichuk, amado hermano. Ahora te privilegio, te bendición, te yabotik te estatik Dios hate. Hay un tagokol yashnoh pihontas mukul huk tahivalion te Dios. Soxpisil kotan yashnoh pihon biun como ayutzilio tante Dios te chuneje y seguro ya yabon te bendiciones. Seguro ya yabon te viñas cambe ashiotik hermano tak. Ay, amado hermano. Gócese, hermano. Amado hermano, porque no estás en el lugar equivocado. Has tomado la mejor decisión en haber aceptado a Cristo y por haber aceptado a Cristo trae beneficios, que hermano tac. Amado hermano, no sé qué me pasó hoy, pero vine más contento a como he estado, ¿verdad? Usted de repente me ven cantar, pero hoy sí de verdad me dio ganas de cantar y cante va. Perdón, hermano, con esa voz que usted, como yo estoy en pleno desarrollo, entonces se me va el gallo, pero pues es bueno, ¿va? Entonces, le digo, cuando estaba yo pasando ese proceso, amado hermano, esa letra de ese canto donde dice, si fuera tinta todo el mar, ay, hermanos. Y hoy platicando con uno de los hermanos que nos visitan, me dijo, todo lo que hagamos para el Señor, amado hermano, el Señor lo está tomando en cuenta. Y cuando usted esté en aflicción y cuando usted pase en algún proceso, el Señor echará memoria
de todo lo que tú has hecho para Él. Y ahí es donde verás, amado hermano. Te lo digo por experiencia. Tal vez te sientas, yo una vez, Mayo machas canonish, Mayo vini aish kuun, Mayo la yalta hermana Lucy Nash en la administración de la ofrenda. Mayo kish vina ya no hay nada, chi. Pero voy a confiar a mi Dios y lo hizo. Y ella vio la gloria del Señor. ¿Qué me dice, hermano tak? Pas betik te yatel te Dios sokuk spisil ko tantik. Sokuk sbus ko tantik, amado hermano. Aunque más shu isha kaitik. Te ahkabey, aish cansancio, aish luz velte ahkoey, pero te macha, hay tú te las pas fuerzas, Dios me yashich bota cuenta yun spisit te villax pas vele. Yashkasho tikta ora nashan hichik hermano tak y te no pol yashlah balko tantik tabat sun Hebreos capítulo 10 verso 19 calalta ta 22. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Ya los hermanos de Guatemala cuando regresen ya van a hablar celtal, de verdad, porque yo sé que lo van a aprender porque creo, le aplico un poco de fe, que no será la primera ni la última vez que nos visitarán. Yo creo así en el Señor, porque a nuestro pastor, bendición nuestro pastor. Bueno, Hebreos capítulo 10 verso 19 calalta 22 hichayal hayón que hermano tak junco tantik yashu yash 8 tik bahel tamero chul awilal teschih ayaway, amado hermano. Junish ko tantik yashu yash 8 tik bahel tamero chul awilal, cosa que te antes maba yashu yash 8 ta pero yo tik yashu yash 8 tish que hermano tak ta chul awilal tas cuentas chich el te Jesucristo teschih. Antes no podíamos entrar. Ahora por la sangre que fue derramado, amado hermano, de nuestro Señor Jesucristo, te da ese privilegio, nos da esa oportunidad, nos da esa enorme bendición de poder acercarnos, amado hermano. Le digo yo, mejor le seguimos. Tas cuéntate ya, chil, ve te kushul aiteshe. Te las hambotik ochel tas salulpak, tas salulpak, hates bak etale, sok ais mukul sacerdote kuntik tes cuenta inej. Tenah yo un Dios, hay un junco tantik ak anoh puhukotik bahel tas tohol Dios sok lex chun el ko tantik pokbiluk melok el spisils bohlil ko tantik sok pokbiluk tel talek ha tehbak etaltiket chihem. Aquí ta kashlan op kerman motak 19 al 22 hichayal de Diosem. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, teschites, cop de Dios. ¿Qué hermano está? Antiguo Testamento, Mashu. Pero ta ora ini tas cuenta yutsi yo tan dehtati Dios yashu yashnoh pohatish talel talyok yashu yashnoh pohotikish talel ate tachul awilal yashu yashnoh pohotik talel tas koponel te Dios kuntiquetas cambe y el spisil te bin ate yashtun kuntika. Y por lo tanto, amado hermano, pastik hiche pastik reconocer y pastik agradecerte tatik Dios te vino il lombay el yutsi yo tan tahtoholtike te lombay eskushu yo tan tahtoholtike hiche hermano tak te me aish alet ko tantik ay chevet kot antik, ay mayus bus kot antik ya kotikistas, lehel te junte Dios, amado hermano. Mamesh ay tawotan, te bayelme bendición ya viejatiste Dios. Mamesh ay tawotan te Dios es paso hat bendecir de gran manera. Repenta que hermano taktik alalias ay ta kot antik bin te banti ya viejatik kiltik yutzilio tans kushulio tante tati Dios yashlachs bus kot antik. Yashlas yip ko tantik tas lehel o tas pas belte yatele, pero al albin ora yashtal tahagotano yashavotata na haye vuelta las pas batish perdón tehtatik Dios haye vuelta las colta yatish haye vuelta las yabats pisite bin la cambie. Entonces yashbuts na kinal tagotan shantas lehel tes copte Dios, amado hermano. Name ayotik mishtas lahi al tiempo. Mame shalahiste yashatal te kahualtike las kaltik washkep kahkal
ya salte cajo al amado hermano, pero mame ya está yik ishbahelte mula wile, sino que ya me está yik bahelte iglesia yune. Si, amados hermanos, hemos estado en estos tiempos con un corazón cansado, con un corazón de doble ánimo o medios entre que sí quiero y no quiero en las cosas del Señor, nos invitemos te invito o nos invitamos en esta mañana a que nos esforcemos. ¿El por qué? Porque le digo, me recordó el Señor. Antes muchos querían entrar, acercarse a la presencia del Señor y estaba complicado. Y hoy que podamos acercarnos libremente a la presencia del Señor debido o por causa de que derramó su sangre nuestro amado Jesús, no muy queremos hacerlo, amado hermano. A veces como que dudamos, a veces como que más pisiluki shagotaña shtalat. Pero que hermano, pasti fuerza. Pasti fuerza, porque tú tienes ese gran privilegio, nosotros tenemos ese gran privilegio de poder acercarnos a la presencia. Es que hermano hay necesidad. Es que hermano hay pugocol, es que hermano hay tactol, hay un más chucuña, cabellipal, pero la yalta es junte Dios, cada yashua guña, no pijatal el tamucol jutsta jibal y hasta la camba espisil te viñas tú un agune techi. Es que hermano estoy así porque tengo necesidades y a veces tengo padecimiento, problemas o muchas cosas pasan en mi vida y por eso como que me desanima esa cosa, a veces decimos, pero uno de los versículos que vimos hoy decía: puedes entrarte al trono, acercarte al trono y pedirle al Señor la ayuda, el socorro. Entonces, amado hermano, en vez de que ashnami hat bahel no pijantalel tayeta liokte diose, en vez de que nos alejemos del trono de la gracia del Señor, mejor nos acerquemos, amado hermano, porque estando cerca, la bendición empezará a fluir más de lo que ha fluido hasta el día de hoy sobre nosotros. Dios me haya bendición. Dios me haya bendición. Solo recuérdese, hermano, Cristo no ha de tardar en que su venida, que tanto estamos esperando, suceda. Pero algo muy importante, queremos recordarlo, según la enseñanza y de acuerdo a la palabra del Señor, es que en la primera, lo vimos hace 8 días, vino por los pecadores, vino por los que estaban necesitados, pero en la venida que esperamos no ha de venir por los necesitados ni por los pecadores, sino vendrá por aquel que lo ha recibido en su corazón, lo llevará a donde ya hemos escuchado, al juicio, y después de ahí se hará un proceso. El que haya aprobado el examen pasará a otro departamento para ir acercándose al rapto o a las bodas, amado hermano. Pero ¿y si no? Todos nosotros que hayamos aceptado a Cristo, y si no aprobamos el examen, seremos regresados a donde usted ya sabe, a que conozcamos al anticristo. Pero creo que no conviene, amado hermano. Por eso, invitación en esta mañana, aprovechando que el Señor nos ha dado ese gran privilegio, esa gran bendición de poder acercarnos a Él con todos nuestros dolores, con todas nuestras aflicciones, amado hermano, con todas nuestras necesidades. Acerquémonos a Él, pidámosle ayuda. Señor, ayúdame, siento que no aguanto, siento que no puedo, siento que esto y lo otro, ayúdame, no me quiero quedar, quiero irme, quiero entrar al lugar donde has preparado para mí. Paz y fuerza, amados hermanos. No postalish cajualtic, ta primero talugil te mulawile, talugik bahel te mach aita wokole, pero te yashat talshane mame voy hasta yik este mach aita mulile, mame haya hasta yik este mach aita wokole, hame hasta yik bahel te iglesia yone que hermano tak, ya meshbas gich tak op, te mekash yun te examen te iglesia ya meshbah tabanti bodas te shihe, y después de las bodas ya meshbah ta rapto, pero te memaba kashione que hermano tak, ya la meyich sutes el coel tal el tabahlo milalte mula wile o te machamaba ashiun te examen y a la mestas naves bah te anticristo te chie. Oye, que hermano tak, Dios suga ascolta yo tik. Es que, amado hermano, yo sí le pido a Dios a mí que me ayude. ¿Por qué? Porque imagínense qué pena sería, amado hermano, después de leer este versículo de la palabra, que nosotros tenemos el enorme privilegio de poder acercarnos a Él, y al rato no pasamos el examen y tengamos que regresar. Entonces, hermano Tak, yo soy ascolta yo tique.
Te mamachas cheve tío tan lía, saco bequinal lini, o aish ale tío tan saco bequinal. Dale caches copo me bastic de Dios, que hermano taca. Pongámonos sobre nuestros pies. Copontic Dios, amado hermano. ¿Te has desanimado? ¿Te has sentido desanimado, amado hermano? Copontic de Dios, que hermano taca. Cambetic de Dios, colta y aguan cajual. De bendición te la agua, no mames cañas, aichu cotic. Pero copontic, amado hermano. Cambetic. Te mai la hisbus cotan dictas, lehel o tas pas beyel te ya tel te Dios, amado hermano. Cambetic shan te Dios, la yal te sun te Dios te nace. Yashui shagun yashno pijatal el tatrono y hasta la cambei te colta y el te Dios agu unete shehe. Pero tanah el alto mashu, pero ahorita tenemos esa bendición. Ay, amado hermano, copon dijichete Dios. Vamos a orar, amados hermanos, y si alguien de acá está como en algún momento nos pasa a todos, cansado, golpeado, herido, desanimado, con su corazoncito como que sí quiere y ya no muy quiere, pidámosle al Señor, aprovechando que la Biblia dice que podemos acercarnos a Él para pedirle el socorro. Hagámoslo, porque nos conviene, amados hermanos, pedirle la ayuda a Él, porque de lo contrario, si alguien quiere pasar, usted sabe que lo puede hacer con toda confianza. Con toda confianza. Amado hermano, ayaltes un Dios tal cachel ya opombea mehabaik de Dios te chie. Te mamach ayas kan opombea el Dios kashuk talel. Cajual. Colta ya un cotic sok de iglesia, sok de pueblo. Te manchuk toholuk te yakay bat cotic te hachul cope. Te manchuk toholuk cajual te las kay bat cotic te vinutil ya shuish ya shnop lon cotic ta tohol ha sakubek inalini. Kushul Dios, vaya vuelta y ashluh bon cotic, vaya vuelta y hasta con cotic te luz belej cajual. Hay hatas cuenta te gokol cotique, hay hatas cuenta te problemas hay hatas cuenta chamelo nesiat cotic cajual y las busco tan cotic y as leel te hachul cope. Pero ahora ni cajual Jesús, ya cambat cotic coltayel, colta ya un cotic kushul Dios, agot cotic yip cotan cotic sok te iglesia. Manchuk chay takotan koti kahual te benutil bahel te yutsil awotan awako tahtohol kotike. Por favor, Señor, auxílianos, danos tu socorro, Señor, porque muchas veces nos cansamos, Señor, nos cansamos en buscarte a ti, Señor, que nuestros corazones a veces por los golpes que ha llevado, por las heridas que ha sido causado por diversos problemas, se ha desanimado, nos hemos desanimado, Señor. Pero hoy nos has hablado nuevamente de que debemos aprovechar que tenemos esa oportunidad de poder acercarnos a ti, y lo estamos haciendo ahora. Ayúdanos, papito lindo, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que nuestros corazones, mi amado Dios, Yakuk talel todo el cotic de gozo, de avivamiento, te hay agua todo el cotic de cajual. De cajual Jesús, te me hay luz, no cotic que jabas el te luz, vele y hachagón cotic talel. Das cuenta, yutzi la gotan, escucho la gotan. No tengo nada más que dar. Tómame, mi buen Señor. Dile con todo tu corazón. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz
haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Kahual, saca un gotik tahak. Lia yon kotik y kushul Dios. Pásate viñas canagotan, tas kushli al kotik. Pásate viñas canagotan, tas todo el kotik está. Hawo kolia kaltik ta tohol. Hawo kolia kanti kushul Dios. Pásate viñas canagotan, tas todo el kotik es kushul Dios. Hawo kolia kaltik ta tohol chichtat, muk Diosat. Aete el tamuk ta oreni soktas cuentas bajo el quinal. Hichukajo al Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos.